Bienvenidos a todos. Nuevamente estamos con multiplicación de polinomio por polinomio. Fíjense, polinomio por polinomio, polinomio por polinomio. Bien, cuando son esta clase de binomios hay que acomodar de manera vertical. Vamos a multiplicar y para ello hacemos lo siguiente. A más 3 siempre debe estar en ese orden. Primero la letra y luego el número, letra y número. Y vamos a multiplicar. ¿Cómo se multiplica? A diferencia de la aritmética, de aquí se empieza a multiplicar. En álgebra empezamos de este lado. Y voy a utilizar esta propiedad donde se copia y se suman los exponentes, ¿ya? Entonces aquí, A por A, esto, copio la misma A y se supone que tiene exponente 1. 1 más 1, 2. Estoy sumando los exponentes. Ya he multiplicado, a ver esta parte por favor, he multiplicado ya por esto. Ahora me toca por este. Signo, número, letra. Signo, se supone que es más, más por más, más. 1, se supone que tiene esto, 1 por 3, 3. Y como no hay más letra, copiamos la A. Vamos ahora haciendo lo mismo con este otro, con el más 1. Esto debo multiplicar también con este primero, luego con este. Con esto, en la mente primero. A ver, a un ladito vamos a anotar más por más, más. 1 por A, 1 a A. ¿No ve? Porque no hay más letras. Esto debo anotar debajo de donde está su semejante. Si es A al cuadrado, debe ir debajo de A al cuadrado. Si es A, debe ir debajo de A. O sea, debe ir aquí. Más el 1 se sobreentiende, 1A, que solamente vamos a poner más A. Vamos con este otro. Más por más, más. 3 por 1, 3 más 3. Anoto debajo de su semejante, pero como no hay una parte de estos que tenga solo un número, entra a un ladito. Más 3 por 1, 3. Y de esa manera he multiplicado, ahora debo sumar y restar, debo utilizar las reglas de suma y resta. Esto no hay con qué sumar, copiamos. Aquí signos iguales se suman, se pone el mismo signo. Más, y se supone que aquí hay 1, 3 más 1, 4. 4A. Más, esto no hay con quién sumar. O sea, si han hecho bien la multiplicación, esto va a salir ordenado los exponentes. Fíjense, aquí está con 2. Aquí está con 1 y aquí está con 0. Quiere decir que está bien ordenado. Si estuviera mal el orden, es quiere decir que no hemos ordenado bien. Para ello hay que ordenar siempre los polinomios. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este polinomio debo ordenar de mayor a menor de acuerdo a la primera letra del abecedario. En este caso la X. Entonces, si hago con la X, el que es mayor, aquí la X estuviera con 0, aquí con 1 y aquí con 2. El mayor es este, anoto con su signo. 2x al cuadrado. ¿Cuál le sigue al cuadrado? Le sigue el que tiene exponente 1, con su signo 5xy. Y por último este más 6y al cuadrado. Debo ordenar de exactamente igual esto. ¿Cuál es mayor? Este, anoto aquí, 3x al cuadrado. ¿Cuál le sigue? Este, más 2xy. ¿Cuál le sigue? Menos 4y al cuadrado. O sea, el exponente debe ser ordenado de mayor a menor en la primera letra del abecedario. Fíjense, aquí está con 2, con 1 y aquí está con 0. Entonces está ordenado. Aquí lo mismo, 2, 1, 0. Entonces hemos hecho un buen orden de términos en cada polinomio. Ahora, igual que aquí, debo multiplicar el primer término con cada uno. Signo, número, letra. Signos. Los primeros son positivos, así que la respuesta va a ser positiva. Número, 3 por 2, 6. Y aquí utilizo esto, la suma de exponentes. 2 más 2, 4. Con este otro, más por menos, menos. 3 por 5, 15. Las letras X con X se suman los exponentes. 1 más 2, 3. No hay otra Y, le copio. Con esto, más por más es más. Número, 3 por 6, 18. X, aquí no hay X, le copiamos. Aquí Y, aquí no hay Y, entonces copiamos también la Y. Bien, ya he hecho con el primero, ahora me toca hacer con el
Segundo, este debo multiplicar con cada uno también. Con este, con este, con este. Signo, número, letra. En la mente, por favor, esto quiero que me atiendan. Más por más va a ser más. 2 por 2, 4. Y la letra va a ser 2. Aquí es 1. 2 más 1 va a ser 3. O sea, x cubo se va a formar. Anoto debajo de x cubo. No puedo anotar, si me va a salir x cubo, no puedo anotar debajo de esto. Debo anotar debajo de su semejante. Entonces, aquí voy a anotar, es decir, anoto. Más por más. 2 por 2, 4. Letras. X, 2 más 1, 3. Esto debe coincidir. Y la Y. Estos deben ser exactamente iguales. Con el otro. Si esto es ordenado, lo demás se va a ordenar automáticamente. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. X. 1 más 1, 2. Y. 1 más 1, 2. Fíjense en la misma, o sea, la misma parte literal. El que sigue con este otro. Más por más, más. 2 por 6 es 12. La X, no hay X, copiamos. La Y, aquí es 1 más 2, 3. ¿No? Vamos con este último. Con cada uno debe multiplicar. Signos primero. A ver esta parte en la mente. Más por menos es menos. 2 por 4 es 8. Y las letras va a ser X al cuadrado y Y al cuadrado. ¿Debajo de quién? Debajo de este. Entonces anoto. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. Aquí, como no hay otra X, copio la X y copio la Y. Entonces va a ser X cuadrado. Fíjense, están exactamente iguales las letras. Con este otro, menos por menos, más. 5 por 4 es 20. X, Y, aquí se te pone 1 más 2, 3. Último, más por menos es menos. 6 por 4, 24. Y 2 más 2, 4. Bien, ahora he terminado de multiplicar. Solo he multiplicado. Ahora debo sumar y restar. Bien, para sumar y restar, ya me acuerdo. Esto, como no hay con quién, copiamos. Cuando son signos distintos, se resta, se pone signo del número mayor. En este caso, menos. Resto, 15 menos 4 sería 11. En la suma y en la resta, la parte literal no se hace nada, se copia. Esta parte, si se fijan, primero estos dos que son iguales voy a sumar. Menos 10 menos 8 sería menos 18. Con más 18 se va a ser 0. O sea que la respuesta de todo esto es 0 y no anoto nada en su lugar. O también si alguien quiere puede anotarle 0. ¿Ya? Pero si no anota nada no hay problema. Vamos con el siguiente. Aquí signos iguales se suman, se pone el mismo signo. Más, sumo 20 más 12, 32. La misma parte literal. Esto no hay con quién, copiamos y ese llega a ser el resultado. Bien, gracias. Hasta el siguiente video.